buenos días. Gracias por el interés que presenta el medio de comunicación al que se representa en esta ocasión a El Camino de Nicolás Romero, donde pues se ve que hay un compromiso social de informar a la gente en temas importantes, como en este caso la violencia contra la mujer. Pues como sabemos es algo que hiere, que lacera realmente el alma de México, no de nuestra nación, de nuestro país, que nos encontremos entre uno de los 10 países más peligrosos para vivir en la mujer, y pues eso nos despierta el interés de querer hacer algo por esta comunidad femenina, ayudarlas, apoyarlas y estar siempre con ellas para que no corran este riesgo y esta violencia que se ejerce contra ellas. Muchas gracias. Bienvenida. Y para finalizar con el tema, la inmigración de la mujer centroamericana y mexicana hacia los Estados Unidos, peligros y realidades, impartido por Jaime Antonio Gómez Romero, estudiante de Derecho de Unitec Campus Atizapán, asesor legal en la incubadora de empresas de Unitec Campus Atizapán, pasante jurídico en el jurídico Buenavides y Asociados, pasante en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por lo que procederemos a darle la intervención a cada uno de los ponentes con una duración de 15 minutos. Al concluir cada participación, al finalizar mejor por cuestiones de tiempo, realizaremos la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos. Adelante, pueden iniciar. Pero no solamente descriptiva, sino también conceptual de las condiciones en que se desarrollan estos fenómenos de la violencia. Y en nuestro proyecto también tenemos un antecedente publicado justamente con respecto a este fenómeno del feminicidio. Pues el autor de esta concepción es así José Luis, que ahora va a platicar un poco pues cosas más detalladas sobre este fenómeno, porque él ya escribió un buen artículo y está actualmente haciendo su doctorado sobre este tema. Nada más quiero agregar lo último. Si vemos ahora el problema del feminicidio, lo podemos ver también desde el punto político, económico y social y cultural, claro. Pero también tenemos que ver que allí, ¿no?, si se dirige el acto violento contra la mujer como un género específico, entonces tenemos que hablar sobre la categoría del patriarcado. No es posible, pues, ver lo de la violencia contra la mujer sin hacer un análisis sobre el patriarcado, que en sí es un concepto muy antiguo. Mira, si ustedes ven las primeras manifestaciones de códigos legales, por ejemplo, o de mitos de Babilonia, puede presentar ya sus resultados de una investigación sobre la genealogía de la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Müller, por la presentación. Es verdaderamente un honor. El doctor Müller, además de ser, como se le considera en la FES Acatlán, una eminencia, porque lo es, siempre nos sorprende. Podemos ya tener claro algún epísteme o algún concepto según nuestra percepción o interpretación, y el doctor siempre tendrá una forma de ver que hace replantear, que hace volver a cuestionar, y en ese replanteamiento y en ese recuestionamiento de las ideas, de los conceptos, es cuando uno va encontrando pues verdaderamente su vocación de investigador, y más aún porque uno va encontrando las respuestas que uno iba buscando en un principio.
El artículo que yo presento en este libro se llama La genealogía de la violencia contra la mujer, el origen del culto a la muerte y el feminicidio en México. Cierto que no en muchos países podemos encontrar un culto a la muerte definido como el que en México ha existido. Es decir, las religiones antiguas o las tradiciones antiguas presuponían en algún momento un culto a la muerte, y la historia oficial en algún momento nos va a decir que eran doncellas las que mayormente se sacrificaban a los dioses en el México antiguo. En mi investigación, sobre todo genealógica, como ya había planteado el doctor, es ir a un presupuesto anterior al presupuesto con el que ya contamos, que ya tenemos. Es decir, la genealogía es un estudio de la historia o de la construcción histórica anterior a la construcción histórica. No me estoy refiriendo en términos cronológicos, sino en términos, digamos, filosóficos muy relacionados con lo que se va a conocer hoy como la filosofía de la sospecha. Nacional y con el derecho internacional. En ese sentido, este proyecto de investigación se dirige especialmente a estudiantes de todas las ciencias sociales y allí todavía con la especialidad en la política y el derecho. Pero bueno, en sí este proyecto se nutre de distintos enfoques epistémicos y con esos enfoques epistémicos buscamos interpretar y evaluar y analizar constelaciones conflictivas de la violencia que se presentan en la socialización regulada y dirigida por la política y el derecho. Entonces confirmamos un nexo entre todos estos aspectos, la violencia, el derecho y la política. Eso es uno de los ejes centrales. En la literatura especializada, derivada de las ciencias sociales y de la filosofía política, existen publicaciones históricas recientes acerca de la repercusión de la violencia en el contexto social. Pero la violencia como tal no existe, como ustedes lo saben, no es solamente, sino ha sido un factor consubstancial a lo largo de la evolución del Homo sapiens. Tenemos entonces, ya antes de la invención de estados, tenemos en las narraciones míticas, por ejemplo, una reflexión acerca de este factor de la violencia. El proceso humano de autorrealización incorpora entonces la violencia mediante figuras peculiares de conflictividad. A lo largo de la historia se establecieron diferentes niveles y esquemas de percepción acerca del comportamiento agresivo, tomando en cuenta que la acción violenta hace patente la constitución patológica. Cada cuerpo cuenta, elaborado y publicado cada 3 años por 2 organizaciones no gubernamentales europeas con el apoyo de Naciones Unidas para cuantificar los costos humanos de la violencia a escala global a partir de datos oficiales. Cuando yo encuentro este dato de que entre cientos de países en el mundo nosotros ocupamos entre los 10 primeros por ejercer mayor violencia en contra de la mujer, me alarma porque pues tengo una mujer con la que convivo mi vida, tengo una madre, en fin, muchas mujeres me rodean, que quiero y que amo, por supuesto, ¿no? De mi familia. Y esto me alarma no nada más como una cifra, sino porque veo un riesgo para ellas, un peligro. Entonces ahí es cuando empiezo yo a hacer esta investigación, motivo personal, que tiene que reflejarse en algún momento en un motivo académico. La genealogía en este sentido es un método hermenéutico, es decir, en qué forma voy a interpretar yo la violencia. Esto es muy interesante porque la forma de interpretar la violencia del Estado
es muy singular porque es justificada. Digamos, la violencia del Estado es legítima y hay que monopolizarla. Sin embargo, la violencia social, la violencia beligerante, la violencia precisamente contra la mujer, entonces tiene una interpretación distinta del sujeto que la hace, del sujeto que la comete. Entonces, aquí lo que vamos dando cuenta es que en esta interpretación, y por la ignorancia de la manipulación de su genealogía, es decir, que cuando nosotros vamos siendo educados o amoldados para el sistema de producción capitalista o de dominación patriarcal, entonces se nos va colocando, digamos, una aplicación, un chip en el cerebro, a partir de lo cual únicamente podemos leer la realidad. Esta huella anémica, en esta interpretación o en esta postulación, en esta teoría, habla de que se instaura en la guerra en donde se deposita el miedo de la dominación. Entonces, para la genealogía interesan tres variables. Dicen, se gesta una secuencia de fases progresivas de deshumanización y cosificación del individuo. 1. Se instala una relación legítima de dominio-explotación, amo-esclavo, entre el vencedor y el vencido. Me refiero en la guerra, por supuesto. 2. Se afianza jurídicamente la sumisión del vencido, determinado por estados psicológicos depresivos, consecuencia tanto de las secuelas del trauma posguerra como de una cadena ideológica fundida con el afecto del temor, con la que se encadena al ser a una yunta de explotación tributaria. O le sobrecarga el trabajo, lo que ocasiona es un estrés laboral. Y ese estrés laboral nosotros lo conocemos como el síndrome de burnout. Está catalogado ya en México como una enfermedad del trabajo. ¿Y qué pasa? Pues viene la constancia de este ausentismo. El trabajador la trabajadora no me va a rendir igual. Y en este programa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social están indicando que funciona de la siguiente manera. Los centros laborales, los empleadores, como dice la Organización Internacional del Trabajo, no llamarlos patrones, porque ahí también estamos cometiendo otro tipo, ¿verdad?, de instaurar una fuerza, la fuerza de capital que tienen ellos, sino empleadores. Y en ese tipo de empleadores deben de vincular y levantar la mano y decirle a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que necesitan que vengan a su centro laboral para que sean instaurados, capacitados todos los trabajadores para obtener un buen clima laboral. ¿Y qué es el clima laboral? Tener condiciones adecuadas de trabajo, es decir, estar en armonía los trabajadores, no ejercitar violencia. El tipo de violencia que se ejercita como el es para lograr obtener algo, ocasionar un daño, y se dan las características del acosador, como la persona que tiene poca empatía o nada de empatía. La persona que siempre está hostigando, la persona egoísta, la persona que quiere que el otro no avance. Esa violencia económico-patrimonial que se da en esa forma de no poder alcanzar alguna circunstancia de adquisición de algo. También tenemos la violencia mediática, que la vemos nosotros mucho hoy, sobre todo en generaciones millennials y centennials, con el uso de la tecnología. Esto se da en la cuestión de ciberviolencia. Hay estadísticas sorprendentes que las mujeres se tiene más aspecto de que son violentadas en redes sociales que la generación de hombres. Y esto nos queda el término también en tener cuidado en lo que se publica, en lo que estamos siendo parte de compartir públicamente, porque pues el utilizar el Facebook, Twitter y demás redes sociales nos instan a estar a la vista de todos. Tenemos otro tipo de violencia, que es la violencia psicológica, que es muy utilizada en el aspecto de conseguir algo. Y por último tenemos esa violencia laboral o mobbing, que se da en esos actos ejercidos para tener a cambio algo del otro, con la finalidad de hacerlo menos
de insultarlo, estereotiparlo, indicarlo en varios aspectos. Tenemos en una primera categoría el aislamiento social. En el aspecto laboral hay empleadores que empiezan a aislar a los trabajadores, es decir, no te doy este trabajo, no hagas nada, y eso está generando ya un tipo de violencia. El otro tipo de violencia tenemos los ataques a la vida privada. ¿Por qué realizar esa circunstancia de la toma de decisiones en la vida privada y además comentar también hasta la crítica en un estilo de imagen? Eso es eso es acoso laboral también. La violencia física, que es lo que se ve en las circunstancias, llegan a cometerse, ¿verdad?, tipos de lesiones, pero también lo vemos en la circunstancia del tipo de violencia, lo que se ha manifestado con el movimiento internacional #MeToo, que es el acoso o hostigamiento sexual. El año pasado empezó a darse mucho en las circunstancias del medio de la actuación. A nivel nacional este año varias actrices comentaron y levantaron la mano. Dijeron, fui sometida a un acoso sexual en el rol de mi trabajo. Casos específicos tenemos a varias actrices que han comentado, ¿verdad?, a nivel nacional, e indicando, yo lo sufrí. Las estadísticas que quiero compartir con ustedes son sorprendentes. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo que acaba de pasar, se dio en el programa de Aristegui Noticias una vinculación de datos estadísticos de una organización internacional llamada BRAIN, y me sorprendieron cuando vi esta estadística ya en consulta en internet. Se hizo el estudio en países latinoamericanos, pero también en países norteamericanos, nada más abarcaron lo que es Estados Unidos y Canadá. En el aspecto latinoamericano, nos sorprendió la instancia que México ocupa. Hace ratito el maestro José Luis y también el doctor Klaus comentaron que México está teniendo problemas en este tipo de violencia, no solamente en la violencia sector social, ningún sector económico, ningún sector etario, educativo o cualquier clasificación en la que los estudios nos dividen como sociedad. No podemos hablar de que estemos exentos de este tipo de violencias. Ya hablaban de las estadísticas a nivel general, la violencia en contra de las mujeres, la violencia feminicida, el caso de la maestra Celina, la violencia que se ejerce en los centros de trabajo. Es decir, tenemos todas estas tipos que establece la ley respecto de las violencias. Ustedes saben, la principal fuente de consulta para esto es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las leyes estatales en la materia. Lo tenemos en códigos penales. Y tenemos toda una construcción jurídica que habla de tipos y de dimensiones de la violencia. Tenemos también toda una construcción jurídica que establece instancias de combate, de auxilio, de ayuda, de investigación, de juzgamiento en contra de actos de violencia en contra de las mujeres, pero las cifras siguen aumentando. Es deber de ustedes, como abogados, como estudiosos del derecho, pues atender a las definiciones legales que tenemos en inicio de lo que es la violencia en contra de la mujer, pero tampoco dejar de lado las definiciones jurisprudenciales. Los que han seguido un poco el desarrollo de los derechos de las mujeres en México y del combate de la violencia en contra de la mujer en México, pues saben que se ha venido elaborando toda, le llaman ellos doctrina, yo no estoy tan de acuerdo en esa denominación, pero han elaborado toda una construcción hermenéutica, conceptual, interpretativa, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo. Y tenemos también un montón de postulados que desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han venido tejiendo en torno a este tema. Entonces, en realidad, contamos con un importante bagaje de construcción jurídica alrededor de la violencia en contra de la mujer. Por supuesto, tampoco debemos dejar de lado las definiciones doctrinarias que se han venido relacionando, y esto lo establecieron mis compañeros al inicio. No podemos partir, no podemos empezar a querer comprender qué es lo que está sucediendo en torno desde la sociología, desde la filosofía y ahora tampoco desde el derecho respecto de estos fenómenos,
sino vamos al origen de dónde se gestan los términos, las ideas. Es necesario entrar a estudiar la teoría feminista, por ejemplo, y las teorías feministas del Estado y las teorías feministas del derecho, que también existen. Hay importantes exponentes como Catherine McKinnon o varias argentinas, Luce Irigaray, o las mexicanas, ¿no? Marta Lamas o Marcela Lagarde, estas personas que han entrado, que también son mujeres, ¿no? Precisamente a establecer este tipo de conceptos. Entonces tenemos que comprender los consensos que existen respecto de lo que se entiende por género, respecto de lo que se entiende por sexo, pero sobre todo, y creo que con el trabajo del maestro José Luis ha quedado muy claro, de qué forma se han gestado relaciones sociales entre los sexos, qué papel tiene la mujer, también nos lo decía el doctor Klaus, lo encontramos desde los mitos más antiguos, lo encontramos aquí ya en el ejemplo, o más bien en los eventos concretos que conforman nuestro país, pero de qué forma se han venido tejiendo las relaciones asimétricas de poder, que de manera general, no podemos tampoco hablar de absolutos. De hecho, el feminismo ya ha, desde hace décadas, adoptado esta postura de que no podemos hablar de un feminismo, se habla de feminismos. No podemos hablar de la mujer, se habla de las mujeres, porque todas las mujeres también estamos en esta diversidad. Y porque además, si algo ha visibilizado también la doctrina feminista y la lucha feminista, es otras formas de discriminación basadas en otras características de las personas. Entonces, se cruzan en algún momento la condición de ser mujer, pero la condición de ser blanca o de ser negra, por ejemplo, que es distinto. La condición en el ingreso, obviamente, ser soltera o ser casada, pertenecer a determinada etnia o a otra. Entonces, es importante ver todo esto en su conjunto. Más adelante, Jaime, su compañero, les va a hablar de los problemas que concretamente enfrentan las mujeres que deciden emigrar. Y yo no voy a entrar en ese aspecto. Como ustedes, si recuerdan, el título de mi trabajo es el activismo de las mujeres en las violaciones graves a los derechos humanos dentro del contexto de la movilidad humana, porque yo me he dedicado a investigar principalmente la normativa en torno a las migraciones internacionales. Pero cuando yo empiezo a investigar toda la gran violencia que existe en torno a esta migración internacional, que se ha hecho muy patente en los últimos años por la publicidad que ha adquirido, creo que todos sabemos la ruta del migrante, los abusos, las masacres, las desapariciones, los secuestros, que suceden además con la aquiescencia o con la franca cooperación del Estado, que se perpetra a través de los grupos de la criminalidad organizada, el narcotráfico, que tiene una potencia increíble aquí en nuestro país. Encontré un hallazgo, y hablando de genealogías es lo que a mí me gustaría empezar a investigar. ¿Cómo se están configurando las víctimas en estos procesos? Y yo lo que quiero compartir a ustedes precisamente es quizá un cariz un poco esperanzador en esto de ser víctima de las grandes violencias, porque me refiero específicamente a la masacre de San Fernando en Tamaulipas. A lo mejor ustedes escucharon de eso, o quizá eran muy jóvenes. En el año 2011 se hizo un hallazgo aterrador de 72 cuerpos ejecutados de un tiro en un predio abandonado en el pueblo de San Fernando, Tamaulipas. Pero no solo eso, sino que a raíz de ese evento, de ese hallazgo, que los cuerpos quedaron expuestos, se empezó con el descubrimiento de las fosas clandestinas. Ustedes ven incluso las caricaturas que hacen ahora los moneros, que todo México es una fosa, ¿no? Y toda está llena de restos, porque cotidianamente o frecuentemente encontramos esos encabezados en el periódico, más restos en más fosas. Pero bueno, a lo que me refiero es que en el año 2011, ante esta masacre, pues hubo sobrevivientes, 2 supervivientes que fingieron su muerte y que fueron después auxiliados te los cuento rápidamente la historia, por elementos de la Marina, recibieron atención médica, rindieron testimonios. Y esas personas sobrevivientes declararon expresamente que fue los oficiales del Instituto Nacional de Migración quienes los rescataron, ¿no? Ya ven que eso es lo que dice Migración que hace cuando encuentra a los migrantes, los rescata, y los vendieron al crimen organizado. Los criminales les exigían un rescate o incorporarse a su trabajo, y por ahí pues hubo personas con carácter que dijeron no, nos rehusamos, todo el grupo se rehusó, y conclusión, a todos los mataron y los dejaron a ellos cadáveres, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? A reclamar que se les reconozca
un interés jurídico en la investigación. Y le dicen, interés jurídico no tienes porque no logras acreditar que eres pariente de ninguno de esos restos. Bueno, entonces va vía interés legítimo ahora al amparo de la ley de amparo vigente. Tenemos un interés legítimo por la especial posición, la postura que tenemos respecto del orden jurídico y por la vinculación que puede haber entre los hechos y lo que está narrando. Tampoco le dieron por ahí. Y entonces recurrieron a lo que dice la ley de víctimas, la ley general de víctimas. Aquí la importancia de conocer de manera completa nuestro sistema jurídico. Sé que está enorme, sé que está amplio, pero es lo importante de irnos relacionando o correlacionando las normas. Y entonces ellas dicen, bueno, al amparo de la ley de víctimas, retoma esta clasificación que hace el sistema interamericano de la víctima directa y la víctima indirecta, que de entrada jueces de distrito y ministerios públicos lo negaron y decían, oye, eso siempre ha existido desde el delito de homicidio, es el ejemplo más claro. Una cosa es la víctima, otra cosa es el ofendido. La víctima ya se murió, esa cómo va a pelear, pero el ofendido es el que recibe un daño a consecuencia directa de lo que le sucedió a la víctima o del daño ocasionado a la víctima. Entonces, a nivel interamericano se llama víctima directa e indirecta, lo retoma la ley de víctimas y tuvieron que llegar hasta una revisión a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por mayoría de votos, ni siquiera por unanimidad, porque precisamente el ponente se opuso, ¿no? Que fue Pardo Rebolledo, se opuso, y entonces gracias ahí al liderazgo del ministro Cosío y de Saldívar, dijeron, bueno, la víctima o la ley de víctimas se rige por un principio, y esto hay que recordarlo. A veces pensamos que el derecho está completamente alejado de la moral o de otros aspectos importantes, pero por ejemplo la ley de víctimas se rige por el principio de buena fe, y la primera sala dijo, bueno, mientras no haya un indicio, un aspecto que nos haga dudar fehacientemente de la relación que existe, hay que creerle a las víctimas o a los que se ostentan como víctimas. Entonces, en el año 2016, muchos años después de que estas personas fueron masacradas, logran reconocerle la característica de víctima a estas mujeres. En términos coloquiales, logra subirse al brinco a alguien para preguntarle al Estado qué estás haciendo con estas desapariciones. Y también lo hicieron al amparo de un derecho que en México no lo tenemos legislado, que es el derecho a la verdad, pero que también se ha desarrollado mucho en tribunales internacionales. Todos tenemos derecho a saber qué sucedió, sobre todo tratándose de violaciones graves a derechos humanos. Y ese derecho a la verdad trae muchas consecuencias jurídicas. El más importante, la garantía de no repetición. Ya dejemos la satisfacción personal de las víctimas, que cualquier víctima en cualquier proceso penal tiene que recibir, pero la garantía de no repetición y el derecho a conocer la suerte que corrieron las personas, eso es algo novedoso que no lo tenemos aún en la ley. Total, que para no hacerles ya más el cuento largo, en 2016 ellas son reconocidas como víctimas para el único efecto, o sea, esto es lo que es como absurdo, tantos años después, tanta pelea jurídica, puedan imponerse de las actuaciones de la averiguación y puedan promover ante las fiscales o los ministerios públicos pues el seguimiento de la investigación. Y entonces dijeron, regresa, ya saben cómo es esto del amparo, suben hasta la primera sala y luego viene de regreso a las autoridades responsables. Cuando llega al juzgado de distrito, que es el encargado de cumplimentar esto, les dice, sí, pero usted dice que es pariente de fulano A y usted de fulano B. Entonces le voy a sacar copia del segundo párrafo, porque habla de fulano A, porque el tercer párrafo ya habla de fulano B. Su copia, aquí está su copia de su averiguación previa. Increíble, pero cierto. En lo que ellas siguen alegando, eso no satisface, eso no indica nada, pues el juzgado de distrito y el colegiado emiten el auto de cumplimiento de la ejecutoria de la primera sala, que resuelve la revisión, y eso fue en noviembre del 2017. Ahorita esas personas, esas mujeres están peleando la reconsideración, o más bien la reclamación en contra del auto que tuvo por cumplimentar a la ejecutoria. Y eso están viviendo hoy en día. Pero ¿qué es lo importante aquí? El activismo que las mujeres en su calidad de víctimas pueden llevar a cabo. Pero vean cómo, a pesar de que existen un montón, y yo se los dije, es la tarea que ustedes como abogados tienen de investigar todos estos conceptos, ¿qué realmente los juzgados hacen con esos conceptos? ¿Qué hace la legislación? Vemos, por ejemplo, el activismo más social, las caravanas de madres centroamericanas que vienen buscando a sus hijos y que vienen con una fotografía grandota de su hijo. Oye, señor, ¿no ha visto a este muchacho? Se llama Pedro, ¿no? Pero entonces todo este entramado jurídico, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve cuando se echa a andar? Ya van 7 años y así van a pasar otros 10 y vamos a ver en qué situación está la averiguación y
y el reconocimiento de personalidad jurídica de... O también otro de los problemas, dices, ¿cómo me voy? Pues por vía marítima. Deben de ir, sí, los otros migrantes corren en riesgo sus vidas, corren el riesgo de peligro, de extorsión, de robo, de violación o de secuestro. Aparte de que también, por las necesidades, los mismos centroamericanos, las más centroamericanas deben de cometer actos de extorsión y actos de robo, o las necesidades que tienen. No tienen alimentos, no tienen agua, pues por la necesidad deben de recurrir a esas prácticas. En el Territorio de la Bestia no solo llega solamente hasta el Estado del Norte, llegan a la mitad muchas veces a la Ciudad de México, y a través del Estado, a través llegando a la Ciudad de México, pues vamos a ver que se enfrentan a distintos retos y peligros, aun cuando ya no estén en la Bestia. Sobre todo aquí vemos la violencia contra la mujer y vemos distintas maneras de violencia. Vemos, por ejemplo, la violencia física, que es a través de golpes, de patadas, que son susceptibles de cualquier persona, tanto de civiles, tanto de criminales y tanto de autoridades corruptas. O también sufren también una especie de violencia social a través de una discriminación y un racismo que tienen los propios mexicanos hacia esas personas de Centroamérica, sea por su color de piel, sea por su estatura, por su complexión. Sobre todo, las mujeres lo que más sufren son los abusos sexuales. Desde el año 2002, la ONU ha mencionado los ataques sexuales que sufre la mujer migrante. Y de acuerdo a las estadísticas de 2015, emitidas por organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, que es un organismo no gubernamental que protege los derechos humanos, así como la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, denuncian que 70% de estas mujeres que llegan a los Estados Unidos han sufrido todo tipo de abuso sexual. Ahora, en cuanto las mujeres que sufren estos abusos no denuncian ante estas autoridades administrativas, tanto los policías, porque con el temor a ser deportadas, a la violencia. Y escuchando a todos ustedes, también yo tengo quizá un dato acompañado de una pregunta. Y bueno, según el periódico La Jornada, se pide a la PGR que abra el caso de Miroslava Brecht. Era una periodista que investigó a gente en la política que eran familiares directa de los criminales, pero más que nada era enfocado al PRI y el PAN. Esta recibió amenazas y bueno, posteriormente fue amenazada. En otra noticia también investigué que la PGR incluso admite que no cuenta con personal para investigar casos de tortura o en cuestión a la violencia de género contra la mujer en nuestro país, y básicamente si no te desaparecen o lleva un proceso de años básicamente para llevar a cabo tu denuncia. Sí, bueno. Es una pregunta interesante y más bien yo diría es la pregunta, ¿verdad? De manera general, ustedes saben la famosa cifra negra, ¿no?, de la denuncia. Por ahí quien se dedica a hacer cálculos de esto dice que se denuncia el 1% de los delitos que se cometen. Y de ese 1% de delitos denunciados de entre todos los que se cometen, llegan a proceso otra porcentaje así muy similar, pero que no llega al 10%. En materia de violencia contra las mujeres es algo bien interesante. No lo mencioné, pero es cierto. Por ahí dicen, es que no ha habido aumento en el feminicidio. No, lo que pasa es que el Ministerio Público no lo califica como feminicidio. Ellos utilizan expresiones, si ustedes leen informes, ¿no?, incluso los informes de mujeres o informes de otras organizaciones oficiales, hablan de homicidios dolosos presumiblemente constitutivos de feminicidio. Y entonces hacen el acrónimo y entonces uno lee eso, ¿no?, el HD, quién sabe qué, y no lee feminicidio. Y si ustedes ven, sí se ha dado el aumento, pero como no los califican como tal. ¿Y por qué no lo califican como tal? Bueno, primero, porque es un problema grave. Segundo, porque la ley les obliga a tomar acción. La violencia feminicida, que es la violencia más extrema en contra de las mujeres, es la que da lugar a la alerta de género. Entonces, instaurar, o más bien declarar la alerta de género
en determinadas zonas, implica un montón de acciones de parte del Estado, porque la alerta de género se supone que se activa únicamente cuando ya está exterminándose, utilizando las palabras que dijo el maestro José Luis, pero que aplican muy bien a las mujeres. Entonces hay que buscar un panel de expertos, hay que tomar medidas extraordinarias en seguridad pública, en adiestramiento, capacitación, destino de recursos, hacer diálogos, mesas, etcétera. Es un montón de acciones que el Estado pues a veces no está en disposición de realizarlo, porque aparte también está mal visto eso. Sucede en general en las violaciones graves a derechos humanos. Por eso es importante en la investigación no guiarnos únicamente de la información oficial, las cifras oficiales o lo que dicen los medios de comunicación, sino, por ejemplo, hacer caso a los informes sombra que muchas organizaciones internacionales realizan. Y en el ya caso más, el último, ¿verdad? Uno mismo ir construyendo como su propia estadística, pero es importante entonces tener el scope completo, viendo la cifra oficial, la cifra de los medios de comunicación y la cifra de las organizaciones internacionales, porque en sí, pues ¿cómo los hacemos que no nos mientan? ¿Cómo decimos, no, gobierno, no, procuraduría, en realidad, la verdad? Creo que ahí es una de las grandes desventajas que como ciudadanía tenemos respecto del manejo y cerco informativo que hay en torno a las violaciones. De aquí de UNITEC, en pro de esta investigación que ustedes están exponiendo, ya queda muy claro la materia de las denuncias, pero hablando de la genealogía, quiero pensar que podemos también no solamente generalizar o materializar el instrumento de las denuncias, o sea, el después, sino el pre. Y en esta situación, o en este sentido, hace 2 o 3 semanas una mujer un preso fue sentenciado porque me parece que fue en noviembre o en septiembre, mató a su mujer, a su novia, que lo visita en la conyugal, y dentro de la conyugal la ahorca y la asesina. Entonces yo escuché en un medio de comunicación, pero ella también se puso en situación de riesgo porque estaba acusado por secuestro y bueno, de diferentes delitos. En este sentido, la mujer nos ponemos en situación de riesgo, y esta investigación que ustedes están generando podría ser un precedente para crear esa difusión, para que las mismas mujeres evitemos ese feminicidio, esa violencia en contra de nosotros. Gracias. Qué interesante pregunta. Esto creo que tiene mucho fondo, profesora. Y bueno, como sugerencia también en la investigación, creo que nos va a servir para ampliar la visión. Pero eso es algo muy recurrente, no solo en México, sino en general. Se realiza toda una contextualización de la situación de la mujer cuando se convierte en una víctima de la violencia contra mujeres o violencia de género. Es decir, siempre hay una argumentación en torno a todo lo que no debió hacer, en torno a todo lo que no debió ser y en torno a todo lo que no debió expresar y que le trajo como consecuencia la violencia. Eso, bueno, a lo mejor por un sentido común todos tratamos de evitar ponernos en una situación de riesgo, pero eso ya la teoría feminista lo ha abarcado y lo reprueba un poco, en el sentido de, es que si generamos toda una contextualización en torno a todo lo que la mujer hizo mal, entonces exculpamos o descargamos completamente todo lo que de manera social, cultural e incluso personal, los hombres, que son quienes han ejercido la violencia, han hecho mal. Entonces la que estaba mal era la víctima, por ir, por estar, por ser, por existir, por ser mujer, por estar guapa, por cosas de ese tipo, ¿no? Y no los hombres porque son asesinos o porque son violentos. Entonces, y lo vemos creo que el caso ahora, unas niñas, ¿no?, adolescentes que murieron en un enfrentamiento con sicarios o algo, y sale el reportaje, en lugar de decir la violencia, que las asesinaron, no, ya habían dejado la escuela, una ya había tenido un aborto. No, pues con razón las mataron, ¿no? Se lo merecían, ¿no? ¿Cuál es la situación? Entonces, sí, claro, hay situaciones de riesgo en general, pero creo que sí hay que tratar de evitar un poco la postura de generar toda una historización
en torno a la mujer que le trajo como consecuencia ser la víctima. A lo mejor conviene más ir a los orígenes de por qué incluso existe esa predisposición, porque la propia mujer lo cree, es que no debía haber ido, ¿no? Bueno, esa ya se murió, ya no reflexionó nada, pero si hubiera terminado, ¿verdad?, en lesiones, a lo mejor decía, ¿para qué fui? Yo tengo la culpa, ¿no? Y entonces pues creo que no se supera ese retorno que nos comentaba el maestro, ¿no? Gracias. Sí, y además agregando, se justifica siempre, ¿no? Es que la violaron porque iba vestida así. Viene el concepto de la imagen, el estereotipo y la insistencia. Hace poco en Reforma 222 hubo el caso de esta mujer que acaba de pasar, ¿verdad? No lo instauraron como un feminicidio, sino como un homicidio en contra de la mujer. Nos puede acompañar, pero bueno, les manda un saludo. Ella menciona mucho que el origen no es igual a destino. Y nos decía el doctor José Luis esta parte, ¿no? Si no conocemos la historia, si no nos involucramos, no vamos a poder cambiarla, chicos, y vamos a seguir cometiendo errores. Pasamos el 8 de marzo y en algunos salones yo les decía, tenemos la fortuna de poder estar sentadas en una silla en un espacio universitario. Podemos hoy tener un puesto, podemos hoy votar, tenemos derechos que a través de la historia se han ido construyendo. Y hay que seguir construyendo porque eso no significa que hemos llegado a nuestro ideal. Y eso me lleva a la otra parte. Compartirles que Campus Atizapán, el mejor campus de INTEC, está liderado por mujeres. Felicidades a todos. Si los profesores nos acompañan para la foto oficial, por favor, profesores nos acompañan en el escenario. Jóvenes, podemos regresar a nuestras clases, que tengan muy buena tarde. Mira, si hay interés en comprar este libro, tenemos algunos ejemplares. El libro azul cuesta 175 y el rojo hay 200 pesos. Si alguien quiere adquirir los textos, puede pasar al frente. Gracias por haber acudido al panel de violencia, la genealogía de la violencia. Gracias, licenciado. Y pues manifestar este panel de interés en diversos temas en los cuales la mujer ha sido violentada en diversos ámbitos, como es el ámbito en las circunstancias de los feminicidios, en el ámbito laboral, también en las circunstancias de la migración, como es en las mujeres centroamericanas que van a llegar hacia la constancia de conseguir un buen empleo en el país norteamericano, Estados Unidos, y también considerar el aspecto que a nivel internacional ha tomado este fenómeno, principalmente estableciendo que en México tenemos uno de los peores índices de violencia en contra de la mujer. Esto especificando que tenemos uno de los primeros 10 lugares en el mundo que está siendo violentando a la mujer en el caso de los feminicidios, y en el caso del aspecto laboral, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido acoso o hostigamiento sexual en el centro laboral. Muchas gracias por haber acudido, y creo que también considerando nada más unas palabras del doctor Klaus, que estuvo presente con nosotros, Klaus Miller. Nosotros tenemos un proyecto académico, pero el proyecto académico está dirigido a reflexionar sobre asuntos que suceden en la realidad, ¿no? El tema central es la violencia, y una parte de eso es también la violencia en forma del feminicidio. Entonces, pues nos interesa mucho tener impacto en las relaciones sociales y en el sentido de un cambio, pues promover cambios en realidades que nos afectan a todos de manera muy negativa. Gracias. Bueno, pues agradeciendo el interés tanto de la comunidad estudiantil aquí en el municipio de Atizapán como de ustedes en cubrir estos eventos, porque sí es una realidad la situación de violencia que se vive en contra de las mujeres. Lo importante es promover el conocimiento del origen de esta violencia para entonces poder accionar mecanismos de cambio en torno al mismo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de haber participado en este proyecto. Seguiremos trabajando. Yo me he desempeñado por el tema que sufre la mujer, tanto centroamericana y mexicana, al pasar ilegalmente por México para llegar a los Estados Unidos.
todos los riesgos y las violaciones a los derechos que tienen y que sufren. Y debido a esta problemática vamos a seguir pues preparándonos para otros temas, como el Estado de una forma pasiva ha violentado y ejercido actos de violencia con tono de derecho constitucional. Muchas gracias. Maestro, ¿con usted unas palabras? Bien, pues buenos días, gracias por el interés que presenta el medio de comunicación al que se representa en esta ocasión, a El Camino de Nicolás Romero, donde pues se ve que hay un compromiso social de informar a la gente en temas importantes, como en este caso la violencia contra la mujer. Pues como sabemos es algo que hiere, que lacera realmente el alma de México, ¿no? De nuestra nación, de nuestro país, que nos encontremos entre uno de los 10 países más peligrosos para vivir en la mujer, y pues eso nos despierta el interés de querer hacer algo por esta comunidad femenina, ayudarlas, apoyarlas y estar siempre con ellas para que no corran este riesgo y esta violencia que se ejerce contra ellas. Muchas gracias.